Esto como para abundar quizás en la temática que el día de hoy se va a abordar. Asimismo, en su momento con ustedes se estudió principalmente con segundo lo que fue la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt pues habla bastante sobre bueno, son quienes plantearon la teoría crítica y precisamente destacaron a la crítica reflexiva como uno de los principales medios o cualidades del ser humano para poder tener precisamente esa capacidad de reflexión sobre eh, la comunicación. Y estando ahora más bien en el mayor auge quizá de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información y la comunicación, como ciudadanos, deben estar ustedes plenamente conscientes del rol que deben ejercer frente a aquello, frente a los sistemas de dominación y cómo los medios de comunicación a lo largo de la historia han sido instrumentos de los poderes imperialistas para sus políticas de injerencia en los países tercermundistas. Así lo estudiamos en el caso de la guerra hispanoamericana, por ejemplo, cuando los medios de comunicación propiamente animaron a Estados Unidos a través de la propaganda, a través de las noticias falsas, animaron a Estados Unidos a intervenir en esa guerra. Y así podemos poner muchos ejemplos. La guerra de Irak, por ejemplo, es otro caso en donde los medios de comunicación también cumplieron un rol protagónico, no precisamente para mantener informada a la sociedad civil, no precisamente para denunciar los actos crueles y de barbarie que se cometían en contra de la sociedad civil, sino más bien para defender los intereses de las potencias imperialistas. Entonces, más o menos sobre esa temática, el día de hoy va a cursar esta conferencia y les voy a presentar, pues agradeciendo la gentileza de Abraham Verduga por acompañarnos. ¿Quién es él para que ustedes le conozcan? Es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad Salamanca de España. Ha trabajado como presentador de televisión en la televisora pública del Ecuador, Ecuador TV. También ha trabajado para televisoras internacionales, es articulista en diversos medios digitales y actualmente pues doctorado por la Universidad de Salamanca del Reino de España en Ciencias Políticas. Entonces, no me extiendo más y cedo la palabra. Estimado Abraham, agradeciéndole su gentileza, su predisposición para trabajar con nosotros esta mañana, pues usted lo está haciendo desde España, cosa que agradecemos mucho. Adelante. Bueno, primero quiero agradecerle a usted, profesor Tituana, por la consideración. La verdad es que me honra sobremanera que mi nombre haya sido contemplado para brindar esta charla que la quiero proponer en un formato mucho menos formal que el habitual. Bueno, decirles que me emociona poder participar en este foro con ustedes, chicos. Me ha emocionado también escuchar a un profesor de historia hablar de Antonio Gramsci. Ya hubiera querido yo tener un profesor de historia que me hable de un personaje de esta dimensión, ¿no? Nunca lo tuve. Y efectivamente, como anotaba el profesor, entre estos dispositivos culturales que señala Gramsci, ¿no?, que contribuyen a construir la cultura, la forma como nosotros interpretamos la realidad, esas lentes con las que vemos la realidad, la escuela y los colegios, las universidades, la educación en general, tiene un rol importante, ¿no? Y qué bueno que en el colegio donde ustedes están puedan nutrirse de miradas heterodoxas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no es habitual que un profesor de historia traiga a colación a personajes como Antonio Gramsci, que han sido históricamente satanizados, ¿no?, por esas etiquetas que se deslizan con facilidad, ¿no? Todo lo que huela a rojo, a comunismo, a marxismo, debe ser proscrito. Así que es estimulante haber empezado esta charla con esa introducción del profesor. Y como les decía, lejos de ser una conferencia magistral, la intervención que les quiero proponer hoy quiere simplemente llegar como una provocación, creo yo, una provocación urgente, necesaria,
como decimos en la Colmena, que es un medio digital al que me pertenezco, soy militante de un medio digital alternativo, entre comillas, podemos hablar después de lo que pienso de esa palabra, ¿no? En la Colmena decimos que es importante lanzar un panal de avispas en el confesionario, ¿no? Lo que yo quiero es provocar una reacción, ¿no? Que empecemos a sacudirnos y a mirar con ojo crítico lo que los medios de comunicación del establecimiento, los medios del establishment, los llamados medios de comunicación hegemónicos, nos ofrecen como información, o lo que es más grave aún, lo que nos presentan como verdades absolutas, ¿no? Y aquí quiero arrancar. Los medios de comunicación, como su nombre lo dice, son medios, median, son medios para comunicar, son instrumentos, son un canal para la difusión de mensajes, ¿no? Entendemos lo que implica un proceso de comunicación. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, un código. Y bueno, ese mensaje se traslada a través de un canal, ¿no? En este caso, los medios de comunicación pueden hacer las veces del canal, ¿no? Puede haber una comunicación directa entre interlocutores, pero también puede haber una comunicación indirecta, y ahí interviene en el proceso de la comunicación el medio, ¿no? El medio de comunicación, dentro de este proceso de comunicación, funciona, hace las veces de un canal, ¿no? Hay un contexto también en este proceso de comunicación, y ese contexto es muy importante porque va a condicionar los intereses de los participantes, de los intervinientes en el proceso de comunicación. Dicho esto, si entendemos bien cómo funciona el proceso de la comunicación, si concebimos a los medios como un canal, como un instrumento que media un mensaje, un código, si entendemos que los medios de comunicación son hijos de un contexto y de unos intereses, que por cierto pueden ser legítimos estos intereses, entonces deberíamos aceptar que no son plataformas neutrales, ¿no? Aquí la primera cosa que me gustaría que ustedes la puedan asimilar: los medios de comunicación no son plataformas neutrales. Los medios no se mimetizan con la verdad, la mediatizan, la procesan, y solo luego de procesarla, de mediatizarla, la amplifican. Esto quiere decir que el mensaje entre el emisor y el receptor no es directo, no es el formato de una conversación entre dos personas. Hay un tercer elemento que interviene aquí, y bueno, ese elemento tiene mucho poder, porque dispone de una capacidad para interpretar la realidad y construir sobre esa interpretación un sentido común. Ya ustedes escuchaban al profesor hablar de Gramsci. Bueno, de Gramsci podemos hablar horas, porque es un pensador que tocó diferentes ámbitos, ¿no? Pero quizás su mayor contribución fue hablar de la construcción de la cultura, ¿no? Decía él, Antonio Gramsci, que la realidad se define con palabras, y por tanto, quien controla las palabras controla la realidad. La realidad se define con palabras, y por tanto, quien controla las palabras controla la realidad. La palabra, el discurso, tiene un poder performativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras crean sentido. Las palabras construyen, dibujan, crean percepciones, mediatizan la realidad. Las palabras crean. Pongamos un ejemplo, y yo no quiero politizar esta charla porque es un evento académico, pero es que no sé, se me vino a la mente inmediatamente la figura de Lenín Moreno. Yo puedo pensar, o ustedes pueden quizá consumir la televisión tradicional, la televisión mainstream de nuestro país, y es muy probable que las voces coincidan en describir a Lenín Moreno como un presidente pacificador, un presidente democrático, un buen presidente, un presidente que ha llevado al Ecuador por un curso correcto, ¿no? Que logró sanear a nuestro país de todas las miserias que se presentaron en 10 años de un proceso llamado Revolución Ciudadana. Eso lo pueden decir los medios, ¿no? Y cualquier persona que no viva en Ecuador y que no tenga los pies sobre la tierra, sobre nuestro terruño, alguna persona en este país en el que yo estoy, España, o que esté en Australia, o que esté en Singapur, podría consumir ese relato que además se replica en diferentes medios y decir, bueno, efectivamente este señor parece ser un buen hombre, un buen presidente. Habría que ver si realmente Lenín Moreno se ajusta a esa descripción. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá me estoy liando demasiado.
Hay quienes hacen una distinción entre lo real y la realidad. Atención con esto. No es lo mismo la realidad que lo real. Lacan, por ejemplo, que fue un importante psicoanalista, un famoso psicoanalista, decía que la realidad es una construcción, es una representación de lo real. No sé, chicos, ustedes seguramente han visto la película Matrix, ¿no? Seguramente la han visto, es una saga, son 3 películas de ciencia ficción, y creo que sirve muy bien para graficar lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es la Matrix, ¿no? Dentro de una realidad ficticia, donde se traban cotidianidades, donde interactúan las personas, atrás de esa realidad creada, ficticia, que pareciera ser verosímil, hay una matriz que opera, ¿no?, con algoritmos para diseñar esos contextos, ese hábitat donde se traba la relación humana, ¿no? Creo que es un buen parangón, una buena forma de representar lo que les digo. Hay quienes producen realidades, pero la realidad no se puede confundir con lo real. Lo real subyace a la realidad que el capitalismo nos presenta a través de sus medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación construyen realidades y nos proponen estas realidades como un hábitat natural. Tienen tanto poder que pueden inclusive llegar a naturalizar comportamientos, actitudes, justificar políticas, pueden inclusive trabajar nuestros deseos como consumidores, pueden trabajar nuestros deseos, pueden asediarnos de información para que nosotros simpaticemos con algún videojuego, con algún producto para consumir, ¿no? Pueden moldear nuestros deseos, ¿no? Tienen ese poder. Hay un concepto en comunicación que se llama agenda setting, que es un anglicismo. Esto se traduce en establecimiento de agenda, ¿no? ¿Qué significa esto? Que además de construir percepciones, hemos visto que los medios de comunicación crean sentido común, construyen socialmente significados. Además de esto, los medios tienen un poder adicional que es mucho más sutil y a veces no reparamos mucho en este tema. ¿En qué consiste este poder adicional? En que pueden elegir discrecionalmente de qué se va a hablar, ¿no? Esto es la agenda setting. ¿De qué se va a informar? ¿Qué es lo que se va a decir en un momento determinado? ¿Cuáles son las noticias más importantes, ¿no? Ellos pueden jerarquizar las noticias importantes. ¿Cuáles son las noticias que deben destacarse? Deciden qué noticias no tienen importancia, por ejemplo. Las que no tienen valor periodístico. Deciden por nosotros, en cualquier caso. Deciden por nosotros. La primera de todas las fuerzas es la opinión pública, decía nuestro libertador Simón Bolívar. A veces, el poder de los medios de comunicación no radica tanto en decirnos cómo debemos pensar. Porque podemos decir, nosotros somos consumidores críticos de televisión, de radio, de medios, y yo no me creo todo lo que me dicen los medios. Muy bien, excelente. Esa es una primera conquista. No creerse todo lo que dicen los medios. Hay que hacer siempre un consumo crítico de los medios. Ok, podemos inclusive presumir de aquello. Pero a veces el poder de los medios radica más bien en proponernos los temas sobre los cuales debemos pensar o discutir. Es decir, que tienen un dominio sobre el mensaje y sobre los tiempos. Podemos hacer un debate sensato sobre algún tema, pero quizás no sea el tema de urgencia que debamos debatir. Quizá hay temas que están bajo la alfombra, que los medios no quisieron amplificar, pero nos tienen hablando de otra cosa. Ese es el poder de los medios, mantenernos en su arena, hablando de lo que ellos quieren que hablemos. Las grandes agencias informativas del mundo, EFE, Reuters o Reuters, France Press, Associated Press, la RAI, la CNN, en fin, son auténticas industrias de información, son dueñas del proceso de agenda setting que les estoy explicando, ¿no? Marcan agendas, deciden sobre qué temas hay que hablar, y los medios pequeños, los medios de Ecuador, los medios del Perú, los medios de América Latina, los medios de África, los medios pequeños, los que no tienen grandes parlantes, lo que hacen en sus segmentos internacionales es replicar, ¿no? Reproducir de forma mimética las matrices de opinión disfrazada de información que han configurado los grandes medios internacionales, ¿no? Que siempre son
funcionales al poder hegemónico. Entonces, claro, marcan agenda y los medios pequeños simplemente se hacen eco de aquello. Es por eso que nunca vemos nada relacionado con Palestina ocupando titulares. O ustedes ven en nuestros medios nacionales, en Ecuador, grandes titulares sobre el campo de concentración contemporáneo. Ahora mismo, cuando estamos hablando, cuando estamos ofreciendo esta charla, están matando palestinos de forma impune. Pero esto no ocupa titulares. Puede ocupar más bien un titular, el incendio de una iglesia histórica en París, como de hecho pasó el año anterior, me parece, ¿no? Una iglesia histórica se incendia y eso ocupó las portadas del mundo entero. Al mismo tiempo, mientras sucedía aquello, estaban matando palestinos en la Franja de Gaza. Pero eso no ocupó ni medio titular. O generalmente lo marginan a los espacios, a las columnas más pequeñitas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, queridos chicos? Que los medios, a lo que más se parecen, no es a la realidad, sino a otros medios. Hay un proceso permanente de autorreferenciación. Y cuando hablamos de medios de comunicación privados, porque este es un matiz que no es baladí, no es un matiz cualquiera, hay medios de comunicación públicos, hay otros comunitarios. En el caso de nuestro país, el 90% de los medios de comunicación son privados. Hay un matiz de propiedad, de interés. Cuando hablamos de medios de comunicación privados, debemos tener en cuenta entonces que son empresas de comunicación. Y las empresas funcionan en el contexto del capitalismo. Y el capitalismo no es otra cosa que lucha de clases, y la lucha de clases se da en el frente ideológico, y las empresas ingresan en ese frente ideológico para disputar a los consumidores. La ideología es vehiculizada por los medios, y los medios terminan siendo armas de manipulación masiva. Son instrumentos utilizados por las élites para perpetuar su poder, su estatus, su riqueza, para popularizar su cultura, su propia filosofía y su propia moral. Este fue el mensaje de Gramsci, ¿no? Finalmente, ¿de qué se trata la hegemonía? De que los grupos subalternos se sientan identificados con los valores de los grupos dominantes. Veíamos en nuestro país hace unos años que buena parte de ecuatorianos que no necesariamente integraban las capas de la alta sociedad de nuestro país salieron a las calles a marchar en contra de la ley de herencias, por ejemplo. Una ley de herencias que solo afectaba a menos del 2% de la población del país, a los grandes patrimonios, a los grandes ricos del país. Pero ¿cómo habrá sido el asedio de los medios? ¿Cómo habrá sido la deformación del mensaje? Que salieron hordas de personas, de pueblo, a reclamar porque supuestamente les iban a quitar sus ahorros, sus herencias. Las herencias que se iban a grabar eran las que superaban el $1.000.000. ¿Cuántas personas en nuestro país tienen patrimonios mayores a $1.000.000? Una minoría. Eso es lo que pueden hacer los medios, ¿no? Que nos sintamos nosotros identificados con nuestros opresores. ¿Qué más les puedo contar? Porque el profesor me pidió que dé algunos ejemplos y no quiero dejar a un lado esto. Quiero controlar el tiempo también. Bueno, decirles que los medios son dispositivos culturales que muchas veces, lo hemos visto, se refugian en la tan cacareada libertad de expresión, ¿no? O la libertad de prensa. Pero nunca se hacen cargo, o casi nunca se hacen cargo, del impacto que su mediación tiene en la sociedad. Lo que defienden en verdad es la libertad de empresa. En nuestro país, les decía, el 90% de los medios son privados. Muchos pertenecen inclusive a la banca. Es posible imaginar que un canal como Teleamazonas, que pertenece a un banquero, uno de los hombres más ricos del país, pueda en algún momento hablar en contra de los abusos de la banca. Creo que no es difícil intuir cuál es la respuesta, ¿no? Habría que preguntarse entonces, ¿en qué medida son medios de comunicación social o medios de manipulación social? Lo que sí es cierto es que hoy por hoy los medios son un poder sin contrapoder. A la hegemonía de un grupo político le suele corresponder siempre la hegemonía de un grupo comunicacional. Si uno quiere conocer quién manda en un país, solo hace falta ver cómo editorializan los medios de ese país. Cuando les digo que los medios crean percepciones, bueno, pensemos por ejemplo en el tratamiento mediático que recibe habitualmente la política exterior de Estados Unidos.
La lucha contra el terrorismo. ¿Quién aquí no ha escuchado ese mantra, ¿no? La lucha contra el terrorismo, ¿no? Es el eufemismo que sustituyó a la llamada lucha contra el comunismo. Una vez que terminó la Guerra Fría, una vez que cae el muro de Berlín, bueno, ese relato, esa etiqueta tan extendida en el mundo occidental que ubicaba siempre a Estados Unidos, Hollywood también ayudó mucho a esto, como el país redentor del planeta, ¿no? La nación que encarnaba los valores más nobles e inspiradores, la democracia liberal que la exportan con bombas, ¿no? El respeto a los derechos humanos, el humanismo, ¿no? Todo esto que supuestamente practica el país que lanzó las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ese desarrollo exitista que encarna a Estados Unidos, entendido como la capacidad de consumo sin límite, ese país mesiánico, imperialista, necesitaba un nuevo enemigo, ya no podía luchar contra el comunismo, ¿no? Y claro, para justificar su papel de guardián del planeta, bueno, agotada la carta del comunismo, de la lucha contra el comunismo, asociado siempre además el comunismo con lo negativo, con las peores miserias, bueno, hacía falta inventarse una nueva justificación, la lucha contra el terrorismo. Nace así la lucha contra el terrorismo. Un nuevo discurso, un nuevo relato, una nueva percepción social. Y esa carta fue la lucha por la cual Estados Unidos, a través de la cual, quiero decir, Estados Unidos accede a Medio Oriente, por ejemplo, para rentar de los inmensos pozos petroleros que se encontraron seguramente de forma insospechada, ¿no? Aquí quiero que se note bien el tono irónico. ¿Cómo se prepara el terreno para justificar una invasión? ¿Cómo se prepara el terreno para justificar una invasión? Con los medios de comunicación. Así siempre ha sido. La primera ofensiva siempre es mediática. Siempre es mediática. El control de la información constituye una variable estratégica en los conflictos bélicos porque permite mantener los consensos civiles en torno a las guerras. Y vamos con los ejemplos para ir terminando, porque me gustaría escuchar sus preguntas y escuchar sus comentarios. 2011. Creo que nadie puede olvidar qué sucede en este año, ¿no? 2011, el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, es aquel fatídico 11 de septiembre, bueno, fue el anzuelo perfecto que permitió a los medios de comunicación del establishment, del establecimiento, del statu quo, argumentar la lucha contra el terrorismo. Es a partir de ese hecho que empieza a construirse una matriz de opinión de que el gobierno iraquí protegía a grupos señalados como terroristas. Miren ustedes, porque no quiero agotar la conversación en estos detalles. Bueno, ojalá fueran solo detalles. ¿Quiénes patrocinaron en un principio esos grupos terroristas? Miren ustedes qué papel tuvo, por ejemplo, Dick Cheney, ¿no? El oscuro vicepresidente de George Bush, que es otro personaje oscuro, en el auge de los grupos terroristas en Medio Oriente. El papel de la llamada prensa de Estados Unidos en Irak fue la de demonizar al gobierno de Saddam Hussein y apoyar las supuestas violaciones de derechos humanos para desviar la atención sobre la ilegalidad de la propia injerencia. Los medios, en el caso de Irak, desvirtuaron la información y ocultaron una de las verdaderas razones de la invasión del gobierno de Bush, que era apoderarse de los ricos yacimientos petrolíferos que existían en ese país, ¿no? La llamada guerra contra el terrorismo era en verdad una guerra por el petróleo. Hace poco veía en redes sociales, lo compartí en mi cuenta de Twitter, un video que yo me quedé maravillado. ¿Cómo era Irak antes de la invasión de Estados Unidos? Se ponen los pelos de punta en un país realmente que parecía que funcionaba bastante bien. Vamos a Libia, 2011, la intervención militar en Libia. Durante la invasión militar de Estados Unidos en Libia, bueno, la vieja confiable, los grandes medios estadounidenses llevaron adelante una campaña de descrédito, de mentiras, contra el gobierno de Muammar Gaddafi, ¿no? Libia, por cierto, era uno de los países más prósperos de África hasta ese año, hasta el año 2011. Miren ustedes lo que es Libia hoy. Claro, siempre la carta es la democracia, ¿no? También, ¿no? Vamos a exportar la democracia liberal, que es la única forma como entiende la democracia Estados Unidos. No se entienden los contextos particulares de los países, no se entiende ese devenir histórico, donde siempre
siempre se atraviesa una dialéctica hegeliana. Hay luchas internas en los países, ¿no? Hay tesis, hay antítesis, hay síntesis, que deben poder trabarse con espontaneidad. Los pueblos deben ser siempre reivindicados en su autodeterminación. No tiene por qué venir un país externo a decidir por la soberanía de otros pueblos, ¿no? La democracia es una carta muy mala de Estados Unidos, porque con esa misma regla se puede juzgar, por ejemplo, las anomalías democráticas que presenta un país como Arabia Saudita, pero es un aliado estratégico de Estados Unidos. Y en Arabia Saudita hay terrorismo de Estado, pero nunca verán ustedes una bomba norteamericana cayendo en ese país. ¿Qué hizo la prensa en el caso libio? Bueno, se hizo eco de supuestas acusaciones contra el gobierno de Gaddafi, para salir en defensa de la oposición, para justificar una intervención militar. Los medios se valieron de la llamada primavera árabe, de las demandas sociales que pedían un cambio político, y publicaron supuestas agresiones contra civiles en Trípoli y en otras regiones de ese país, ¿no? Para reflejar, para construir ese relato de Gaddafi, ese violador de derechos humanos del pueblo libio. Bueno, quien les habla, queridos amigos, tuvo la oportunidad de trabajar un tiempo en Telesur, en la multiestatal Telesur. Es un medio de comunicación multiestatal que recibe presupuesto de diferentes países, que ahora mismo está en Quito, tiene una dependencia en Quito, pero que nació en Venezuela, ese país también tan estigmatizado, ¿no? Al que, por cierto, yo puedo criticarle muchísimas cosas, porque no se trata tampoco de mirar las cosas en blanco y negro, siempre hay matices, ¿no? Pero está claro que en Venezuela hay una guerra económica, a veces es otro tema. Y está claro también que hay un irrespeto de derechos humanos, que hay un Estado que, bueno, está eludiendo algunas responsabilidades, en fin. Ese es otro tema, de otro cantar. El hecho es que trabajé en Telesur, y Telesur tuvo la fortuna, tuvo el valor de ir a documentar lo que pasaba en Libia, ¿no? Antes no sucedía esto, antes era un solo relato el que se amplificara en diferentes medios de comunicación. Cuando la prensa construía un relato para invadir Libia, Telesur contrastó aquella información y desmontó todo ese trabajo de arquitectura que estaban esbozando los medios hegemónicos para contribuir a que Estados Unidos pueda acceder a ese país, a invadir a ese país con el consenso de la sociedad civil norteamericana, ¿no? Telesur logró desmontar todas las falacias que se amplificaban impunemente en el caso libio, ¿no? Alienando al pueblo norteamericano. Recordemos que Vietnam, ¿por qué hace esto Estados Unidos? Porque con Vietnam no le funcionó, ¿no? La guerra de Vietnam fue un fracaso. El pueblo vietnamita se impuso a las pretensiones de Estados Unidos. Y claro, en Estados Unidos hubo un movimiento social importante, ¿no? Mohamed Ali estuvo en la cárcel por oponerse a la guerra de Vietnam, ¿no? La gente salió a las calles a protestar, estaban en contra de la guerra. Y aprendiendo de esa experiencia, bueno, Estados Unidos entendió que necesitaba modelar primero la opinión pública para legitimar su presencia en Libia con el discursito manido y tramposo de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Siria, otro ejemplo, para ponerles uno más. El conflicto sirio es otro de los grandes ejemplos de cómo los medios de comunicación han mentido deliberadamente sobre la verdad de la guerra, ¿no? Vemos ahora, hace unos escasos días, que el gobierno de Biden ha mandado bombas a Siria. No me extrañaría que pronto lo nominen a Premio Nobel de la Paz. Luego de 4 años que Libia no conoció de bombas, bueno, ya Biden, fiel a la política exterior demócrata, empezó a bombardear Siria, ¿no? ¿Cómo empezó todo en Siria? Bueno, la prensa de Estados Unidos propuso un enfoque muy selectivo sobre los hechos de la guerra, promovieron y calificaron de moderados a numerosos grupos de mercenarios y terroristas como el Estado Islámico. Miren ustedes el vínculo del Estado Islámico con Dick Cheney, con el fallecido, bueno, candidato demócrata, que se me va el nombre en este momento, hace muy poco murió, un veterano de guerra. Miren ustedes el rol que tuvo esta gente con la creación del Estado Islámico, ¿no? Sobre pretexto de tumbar el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, auparon a estas fuerzas terroristas y hoy la gran paradoja es que quieren combatirlas, ¿no? O sea que el discurso les sirve de cualquier forma. Entonces, bueno, culpaban a Bashar al-Assad de todos los problemas que se suscitaban en Libia. La intención era crear una matriz de opinión que justifique el envío de armas a los supuestos rebeldes,
olvidando que esos rebeldes suelen ser extremistas de grupos prohibidos, inclusive en Estados Unidos. Para empezar, esa gente que apoyó a Estados Unidos, en Estados Unidos no hubiera tenido posibilidad de hacer una vida, estuvieran en la cárcel o en Guantánamo, ¿no? Pagando con pena de muerte o tortura sus crímenes. La intención era entonces el petróleo, ¿no? Ocultaron sus verdaderas intenciones, auparon al Estado Islámico, al frente al-Nusra. Los medios no hablan de la ofensiva de la fuerza siria sobre el terreno para liberar las principales ciudades del norte, no hablaron nunca de eso, ¿no? Y luego satanizaron también a Rusia, ¿no? Que fue un actor geopolítico que intervino en ese conflicto. Y para satanizar a Rusia, ¿no? Que es también una de las viejas cartas de Estados Unidos, podemos mirar, ya como último ejemplo, la crisis en Ucrania, ¿no? Que también fue una tensión importante en el plano geopolítico. Bueno, en Ucrania los medios de comunicación de Estados Unidos y de Occidente se aliaron a quienes, y respetando la Constitución y el Estado de Derecho, llegaron al poder en el país europeo. Se propició un golpe parlamentario contra el presidente de esa época, Víctor Yanukovych. Fueron reseñados estos rebeldes como héroes, ¿no? Como prodemocráticos, mientras se violentaba la Constitución ucraniana, ¿no? Qué paradoja, ¿no? En el caso ecuatoriano, salvando distancias, los medios hegemónicos dijeron algo acaso de los recortes al presupuesto inconstitucional, el recorte inconstitucional al presupuesto en salud o en educación. Esto no fue una noticia amplificada por la prensa ecuatoriana, la prensa empresaria ecuatoriana, ¿no? Esto fue un atentado a la Constitución, a la Carta Magna, un recorte a un derecho irrenunciable, ¿no? Esto no fue motivo de editorial, ¿no? Por estos grandes tótems morales de la información, estos opinadores que nadie cuestiona, los grandes dinosaurios de la comunicación. Sin embargo, seguramente tenían más espacio, ¿no? Los enemigos políticos del gobierno de Lenín Moreno. Los medios reseñaban en el caso ucraniano las supuestas protestas pacíficas, había grupos de choque enfrentándose a la policía ucraniana cuando intentaban derribar las barricadas que bloqueaban las principales calles de la capital, de Kiev. Y bueno, no informaron los medios de las acciones represoras del gobierno de facto contra quienes se opusieron al golpe de Estado. Los medios de Occidente usaron la crisis ucraniana para demonizar, como siempre lo han hecho, a Rusia, ¿no? Para crear en la opinión pública una animadversión hacia el pueblo ruso, similar a lo que ocurrió en la antigua Guerra Fría. Lo que no dijeron los medios, y este es el caso más patético del caso ucraniano, es que la región de Crimea, por ejemplo, que luego fue anexada a Rusia, el pueblo votó, hubo una consulta popular y le preguntaron a los crimeos, ¿usted a qué país quiere pertenecer? ¿A Ucrania o a Rusia? Y los crimeos dijeron a Rusia, ¿no? Se anexó Crimea a la Federación Rusa, pero claro, Rusia, siempre el malo de la película, ¿no? Desmembró a este país que comulga con los valores occidentales de Estados Unidos, ¿no? Esto evidencia, ya para terminar, el doble rasero con que Washington actúa frente a los conflictos. Critican a gobiernos por supuestamente irrespetar los derechos humanos, pero dejan de lado la agresión de Israel a Palestina, la persecución a periodistas y a disidentes por parte del gobierno turco, por ejemplo. ¿Qué hacer? Porque nos hemos quedado con el diagnóstico. ¿Qué hacer? No es una pregunta fácil. Nosotros en La Colmena, este colectivo digital al que pertenezco, intentamos dar la batalla de las ideas, contrarrestando ese cerco mediático con información independiente, jamás imparcial, porque nosotros no nos refugiamos en esas etiquetas falsas. No somos imparciales, no somos neutrales tampoco, pero somos honestos intelectualmente. Desde una trinchera progresista tratamos de proponer lecturas honestas de la realidad. Mediamos por la realidad también, porque no se trata aquí de ser puristas, no se trata de decir que los medios no pueden mediar, no, esa es la función de los medios, mediar, pero hay que hacerlo con honestidad intelectual. Actualmente existe una ofensiva mediática más de izquierda, pero claro, yo quiero ser honesto con ustedes, yo me identifico con esta causa, ¿no? Yo creo que el progresismo enfrenta este desafío y ha de poder organizarse para enfrentar el terrorismo mediático. El terrorismo mediático, escúchenme bien, porque he cuidado bien esta palabra. Discutir sobre comunicación en espacios como este o en foros internacionales no es un problema puramente académico, entendamos esto también. No es un tema puramente decorativo. Al final es un tema de seguridad nacional, de soberanía.
ese pulpo de monopolios mediáticos que se moviliza por el continente, tiene una cabeza burguesa, atravesada muchas veces por delirios neofascistas. Vemos el caso de Brasil, un presidente que llegó aupado por la prensa fascista, ¿no? Que manipuló información, que a través de fake news logró entronizar a un presidente que tiene un accionar bastante reñido con los derechos humanos, y lo dice abiertamente, porque ni siquiera es que se pone caretas. La virtud de Bolsonaro al final es ser tal como es. Y en Trump podíamos identificar rasgos similares. Los gobiernos progresistas que presumen de escuchar todas las voces, bueno, tendrán que presumir la urgencia de sistematizar la lucha contra la guerra simbólica que el capitalismo financia. Y esa guerra simbólica nace y se mantiene a través de los medios de comunicación. Sería todo en intervención, y estoy encantado de poder escucharlos, de nutrirme con sus comentarios, y si hay alguna pregunta, estoy presto a absolverla. Por supuesto, agradeciéndole sobremanera, Abraham, la verdad, muchas gracias. Para mí realmente sí es muy productivo escuchar todo esto, para mí como docente. Sé que también lo será para mis estudiantes. Y simplemente antes de cederle la palabra a los estudiantes, porque harán preguntas, complementar algo, ¿no? En lo que usted señalaba de la reducción al presupuesto. Le comento que aquí, por ejemplo, los estudiantes son víctimas directas de la reducción de ese presupuesto. El programa de bachillerato internacional, sin ningún sustento, sin ninguna razón, causa, etcétera, este gobierno prácticamente lo ha eliminado, ha aniquilado este programa del diploma de bachillerato internacional. ¿Y con qué finalidad? La finalidad de fondo, ¿no? La finalidad de fondo es coartar quizá ese derecho para que todos tengan la oportunidad, para que no todos tengan la oportunidad de estudiar, y con eso se elitiza este formato de educación. ¿Sí? Solamente quienes tengan dinero, como ha sido tradicionalmente, solamente quienes tengan bastante dinero podrán acceder a ese programa, y entonces somos víctimas directas. Ahora, pues, gracias por también su frontalidad, ¿no? Vea que Paulo Freire, quizá el pedagogo más grande del siglo XX que ha tenido Latinoamérica, decía: todo acto educativo es un acto político. Y yo creo que ese acto educativo quizás va a mejorar el sistema educativo en las ciencias sociales, cuando temas como los que aquí estamos discutiendo sean motivos de debate frecuente. Y aquí no importa lo que piense cada quien, como usted bien lo decía, tengo que ser honesto. Sí, todos debemos ser honestos. Aquí no importa si usted tiene esta línea ideológica, no, eso no importa. Lo que importa es tener ese espíritu crítico para que con ello no perdamos nuestra condición de seres humanos, y de que tenemos también una obligación moral de contribuir a la causa de la igualdad social, ¿sí? De que todos tengan la posibilidad de surgir. En este momento ustedes tienen el privilegio, señoritas y jóvenes, de estar aquí en clases a través de esta plataforma virtual, pero debemos estar plenamente conscientes de que en el Ecuador, para no irnos tan lejos, en el Ecuador hay miles y miles de niños y de jóvenes que no están recibiendo clases, y porque no tienen posibilidad de pagar internet, porque no tienen la posibilidad que tienen ustedes de tener a lo mejor una tablet, una laptop, un celular para recibir clases. ¿Y cómo se cambia esa realidad si primero no somos plenamente conscientes de aquello? ¿Sí? Entonces, me ha parecido importantísimo todos los ejemplos que se han dado para que vean. Y ustedes, jóvenes, señoritas, lo han leído pues en el texto, ¿no? Lo han leído, ese texto del BI, que es realmente muy, muy rico, muy nutritivo en este aspecto del conocimiento histórico, del análisis de la geopolítica, etcétera, etcétera. Tengan la bondad de plantear sus inquietudes, señoritas y jóvenes, pues, si
Adelante, Sebastián, y muchas gracias. Sí, primero que nada, muchas gracias por la charla, la verdad fue muy productiva. Pero yo tengo una duda, quizá entendí mal el tema, pero usted habló de una lucha hegemónica entre los medios de comunicación y lo que nosotros planteamos contra una lucha contra ellos, por la verdad, o dicho de algún modo. Usted dijo una frase muy interesante, no somos imparciales, pero somos honestos. A ver, yo entendí que los medios de comunicación generan influencia en la opinión pública, en la opinión de la gente, de quizá de manera distinta, siendo imparciales, pero mostrando solo lo que ellos quieren que la gente vea. No obstante, al nosotros no ser imparciales, no terminamos con algo parecido a un resultado similar, e influir en la opinión de la gente. Quizá no entienda eso. ¿Podría aclararme aquella duda? Por supuesto, me parece una excelente pregunta. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Claro, Sebastián Tantas. Sebastián, sí, es una magnífica pregunta. Cuando yo les hablaba de la honestidad intelectual que deben ejercitar los medios de comunicación, me refiero a que todos los consumidores de prensa, todos los consumidores de medios de comunicación, los homo videns, como decía Sartori, ¿no? Este ser que se instala al frente de una pantalla a consumir televisión, ese homo videns debe tener el derecho a saber qué clase de información está consumiendo. Ahí parte el concepto de honestidad intelectual. Es decir, si ustedes tienen la posibilidad de escuchar a La Colmena, que es este medio digital del que yo soy parte, ustedes sabrán, porque nosotros lo decimos con frontalidad, que es un medio de comunicación progresista, de izquierda, para ser mucho más preciso, ¿no? Y a partir de esa advertencia, ustedes podrán saber que la comunicación que nosotros vayamos a proponer tiene que ver con una visión particular de la sociedad. No tenemos, la verdad es poliédrica, la verdad tiene diferentes lados, ¿no? Lo sensato, porque la ideología siempre está presente, es que las personas que comulgan con determinadas ideologías puedan explicitar a la gente con la que van a comunicarse de qué ideología, con qué ideología comulgo, ¿no? Y esto sobre todo es una responsabilidad que deben tener los medios de comunicación, ¿no? Si un medio de comunicación es progresista, debe decirlo para que la audiencia que se vaya a informar sepa que quizás las miradas, las propuestas, las lecturas que se vayan a hacer sobre la realidad atienden a una visión progresista de las cosas. Esto no pasa con la prensa empresaria, lamentablemente. Ustedes verán siempre que la prensa tradicional de nuestro país se refugia en las etiquetas de somos prensa libre e independiente, lo dicen siempre, ¿no? Somos prensa libre e independiente, hacemos información neutral, somos neutrales, ¿no? Y eso es una mentira, porque la neutralidad no existe, porque como seres humanos racionales, como personas que tenemos formas de interpretar la realidad, como hijos de un tiempo, de una época, como personas que hemos crecido en un contexto familiar, educativo, universitario, como personas que podemos comulgar inclusive con alguna religión, todo eso condiciona nuestras miradas del mundo, ¿no? Y lo sensato es decir, yo me adscribo, yo suscribo esta mirada del mundo, yo suscribo esta visión, me siento más cerca de esta visión liberal o esta visión de izquierda, y a partir de ahí les propongo a ustedes, yo que tengo un medio de comunicación, una mirada que sintoniza con estas ideas, ¿no? Eso es lo honesto, esa es la honestidad intelectual. Luego nosotros no vamos a decir, por eso decimos, somos honestos intelectualmente, porque las miradas que proponemos tratan de apegarse a nuestra verdad, a nuestra forma de concebir la realidad, a ese mundo que soñamos, a ese mundo ideal que soñamos, ¿no? Construir hegemonía va de eso, ¿no? De mirar una utopía y de tratar de cavar trincheras poco a poco para ir acercándonos a esa utopía, que nunca la vamos a alcanzar del todo, pero la podemos ir acariciando, ¿no? Instalando sentido común, instalando poco a poco sentido común, ¿no? Entonces, a eso me refería, estimado Sebastián, ¿no? A que podamos, los medios de comunicación, explicitar nuestras líneas editoriales, que la gente sepa que si consume Coavisa, está consumiendo a un medio de comunicación conservador, más apegado a ideas de la derecha, que la gente sepa que si consume Teleamazonas, que sepa que el dueño de Teleamazonas es un banquero, que jamás va a hablar en contra de la banca, y que sepa que si consume La Colmena, está consumiendo información de un medio de comunicación de izquierda, que dicho sea de paso, creo que nosotros sí podemos presumir de independientes, porque tenemos la fortuna o quizás nuestro INRI
Es que somos chiros, no nos financia nadie, absolutamente nadie, pero eso nos hace chiros, pero nos permite ejercer comunicación con una libertad que realmente es maravillosa, porque realmente no respondemos a ninguna chequera, ¿no? Lo que ustedes escuchen de La Colmena, que puede favorecer inclusive alguna línea política, lo hacemos con pura convicción, porque no hay nadie que nos diga lo que tenemos que decir o hacer. No somos pensados por nadie, pensamos por nuestra cuenta. No somos hablados por nadie, hablamos por nuestra cuenta. Y con esa bandera del progresismo hacemos comunicación, ¿no? Creo que esa debería ser la forma como los medios se presenten ante su audiencia, ¿no? Que la gente sepa de qué van los medios, cuáles son las líneas que apoyan, cuál es su línea editorial, cómo ve las cosas, cuáles son las lentes con las que están interpretando la realidad. Muchas gracias. Teo tiene una pregunta. Adelante, Teo. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, primero al conferencista, al estimado Abraham Verduga, una magnífica exposición de ideas, sobre todo de una posición que ciertamente es controversial, ¿no? En un contexto interesante que nos enfrentamos, sobre todo y de cara a las elecciones. En su discurso pronunciaba precisamente unas palabras interesantes, ¿no? Que existe una suerte de satanización para determinado candidato, ¿no? Que va mucho más allá de querer brindar un análisis, sino únicamente atacar a la persona, más no las ideas. Bien, mi pregunta era la siguiente. Dentro de su participación, habló acerca de los intereses legítimos en cuanto a los medios de comunicación, si mal no recuerdo. Ahora bien, la interrogante es, ¿cuándo un interés es legítimo y cuándo un interés no es legítimo de acuerdo a su percepción? Me parece que los intereses son legítimos en la medida en que puedan ser explicitados. Es decir, si yo como un medio de comunicación alternativo, que aquí les quiero también poner en la digresión, ¿no? A menudo se mete en un saco a los medios de comunicación digitales que han proliferado en este contexto, que habría que ver también cuál es la razón por la que proliferan los medios de comunicación digitales, qué está pasando con la prensa tradicional, que parece que no tiene cabida de determinados mensajes. Eso ha motivado la proliferación de estos medios. A menudo estos medios digitales son asociados como comunicación alternativa. ¿Qué decimos en La Colmena? Que si nosotros empezamos a disputar el sentido común con esa etiqueta de alternativos, empezamos a dar una guerra mediática en desigualdad de condiciones, ¿no? Porque nos ubicamos en la periferia, en la marginalidad, nos autoidentificamos como marginales, como que no somos capaces de dar la batalla en la centralidad, en el sentido común. Por eso nosotros decimos, somos medios de comunicación contrahegemónicos, más que alternativos, porque queremos disputar la centralidad, el sentido común. Dicho eso, ¿cuándo la comunicación es legítima? Cuando se explicita cuál es la intencionalidad de la comunicación. Nosotros en La Colmena, ¿qué queremos hacer? Comunicación contrahegemónica, queremos proponer insumos a nuestra audiencia para que pueda hacer un análisis crítico de la realidad, y lo que queremos de forma honesta y directa es instalar la posibilidad de un sentido común progresista, que la gente pueda mirar las cosas inspirados por valores progresistas, por el valor de la justicia social, por el valor de la solidaridad, por atendiendo al concepto del bien común, ¿no? Eso es lo que proponemos. Queremos construir ese sentido común con estos insumos, ¿no? Y eso es lo legítimo. Lo que no es legítimo es que un medio de comunicación se refugie en estas etiquetas que les comentaba, de la neutralidad, de la imparcialidad, de la independencia, ¿no? Cuando tiene intereses creados. Un medio liberal debería poder decir, este medio lo que quiere es proponer una mirada de las cosas liberal, ¿no? Donde, qué sé yo, las empresas puedan tener un grado de participación, donde no se distribuya de forma equitativa la riqueza, porque la riqueza pertenece al capitalista, ¿no? Esa sería más o menos la visión liberal. El dueño de los medios de producción debe tener la mayor cantidad de ganancias, ¿no? Y los trabajadores, bueno, buenamente, si quieren adscribirse a este trabajo, tienen que respetar las reglas que pone el dueño del medio de producción. En fin, quizás estoy extralimitando el análisis, forzándolo un poco, siempre condicionado por mi visión de las cosas, ¿no? Progresista. Entonces, no sé si queda muy claro el punto, Teo. Lo que quiero decir es que la comunicación es legítima en la medida en que la intención se explicita, se publica,
se democratiza, se informa, ¿no? Si tú no dices cuáles son tus verdaderas intenciones, entonces estás haciendo comunicación soterrada, ¿no? Con intenciones que no las estás diciendo, ¿no? De manera abierta y frontal. Licenciado, querría hacer una pregunta secundaria y era referente a una interrogante que se plantea desde más o menos el 2013, aproximadamente, en que fue propuesta la ley de comunicación por parte del régimen de Rafael Correa. Mi pregunta es, de acuerdo a su percepción, ¿cuál es el rol que tiene o debería tener el Estado frente a los medios de comunicación? Ese es un debate interesante. Yo creo que la comunicación, en tanto derecho, pero también en tanto servicio público, debe tener una regulación. Debe tener una regulación. Porque, como les decía, la comunicación o los medios de comunicación son un poder sin contrapoder, ¿no? Montesquieu nos ofrecía una forma, los pilares del Estado moderno se basan en que los diferentes poderes deben tener un contrapoder, ¿no? Debe haber un choque de poderes, una forma de pedir cuentas, pedirse cuenta entre poderes. Pero no sé si podemos convenir que además de la función ejecutiva, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, hay un poder mediático que influye, que crea percepciones, que crea sentido común. Y ese poder no tiene nada que lo controle, ¿no? Y cuando ese poder es ejercido por empresas privadas, bueno, es muy peligroso, ¿no? Tiene que haber alguna forma de regulación. Creo que se puede discutir si conviene, por ejemplo, volver a reeditar a la Superintendencia de Comunicación, que fue un organismo bastante controversial, muy criticado en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana. En lo particular, yo siento que se le pudieron quitar un poco los dientes, afilar un poco quitar los colmillos a esa Superintendencia de Comunicación, que a ratos parecía que ejercía su labor de una forma discrecional, ¿no? Pero creo que sí hace falta implementar leyes un poco más rigurosas que cuiden la información de calidad, ¿no? Porque la información es un servicio público. A través de la información nosotros tomamos decisiones. La información está estrictamente engarzada con la idea de democracia. Una democracia saludable se basa en una información saludable. Cuando la información es asimétrica, cuando la información está condicionada, cuando es manipulada, bueno, los ciudadanos tomamos decisiones en base a una información defectuosa. Y eso afecta el tejido democrático. Si queremos democracias saludables, tenemos que velar por medios de comunicación que ejerzan su labor de forma honesta y responsable. La comunicación es un derecho básico. Tenemos que velar porque esa comunicación se transmita con la mayor transparencia y honestidad posible. Por eso yo sí creo que hay que regular la comunicación. No para poner una mordaza, como se dice siempre de forma ligera, ¿no? Los que están en contra de los medios de comunicación, los que quieren poner una ley, en absoluto. Miren ustedes cómo titula el diario La Extra, por ejemplo. Solo para poner un ejemplo, ¿no? Mientras existió esta ley de comunicación como la concibió el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque hoy es cualquier cosa, es un mamotreto totalmente desdibujado, yo vi, por lo menos yo lo percibí, yo soy periodista y pude darme cuenta de esto, y seguramente ustedes también han podido notarlo. Yo recuerdo los titulares de Diario Extra que, bueno, derrochaban tinta roja, ¿no? Con titulares lascivos, con un lenguaje machista, naturalizando la violencia. Uno pudo comprobar que cuando se implementó esta ley, esos titulares dejaron de reproducirse de forma tan impune, ¿no? Ahora miren lo que ha pasado. Se destruyó la ley de comunicación y volvemos a ver, veía yo el año pasado, me parece, un titular espantoso, de los muchos que encontramos todas las semanas en Ecuador. En caso de un caso de violencia machista, La Extra titulaba: le partió la face por ni sé qué cosa, ¿no? Le partió la cara a una mujer, ¿no? Entonces, claro, tenemos que aceptar esto sobre pretexto de la libertad de expresión, sobre pretexto de la libertad de prensa. Tenemos que aceptar esta información tan caduca, además tan atentatoria contra los derechos humanos, que naturaliza la violencia, que naturaliza y reproduce el machismo. Yo creo que no deberíamos aceptarlo, y es por eso que la única forma democrática de legislar este tema es a través de una ley que sea arquitectónicamente diseñada, ¿no? Que no se extralimite, que no aplique tanta discrecionalidad, pero que sí vele por hacer una comunicación de mejor calidad, definitivamente.
Muchas gracias. A ver, Jairo y luego Yanis. Jairo tiene una pregunta. Listo, muchísimas gracias, Lisa. Bueno, primero que todo, agradeciendo al aquí presente por la excelente exposición y por enriquecernos con mucha información, sinceramente. De todo lo que dijo me quedó una especie de duda, sinceramente. Entrando un poquito en contexto, a nosotros nos han indicado de que, en primera instancia, durante la historia la prensa ha sido, ¿cómo es? Sublevada, ha sido, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra exactamente, pero o sea, ante un gobierno estaba siendo oprimida, exactamente. Estaba siendo oprimida las prensas, ¿no? Con el progreso del tiempo, dichas prensas comenzaron ya a abrirse y tener libertad de expresión, que mismo la mencionaba. Pero hasta que, o en primera instancia, hasta qué punto ello se menciona como una ventaja, porque, por ejemplo, ya se entiende que la prensa tiene libertad, ¿no? Pero la prensa misma es la que se encarga de generarnos mala información a nosotros. Entonces, además de ello, ¿cuál es el rol que el ciudadano común debe cumplir? Porque, por ejemplo, nosotros también estamos ligados ante un sistema educativo, no malísimo, pero que tiene diversas falencias que no nos enseñaron en cierta medida a investigar, digámoslo así. Yo conozco un montón de gente mayor de mi edad que se queda con la información que literalmente le dicen en la primera portada de la noticia y con eso se queda. Entonces ahí se comienza un proceso de falsear la información, digámoslo así, y eso se acompaña de muchas cosas. Por ejemplo, en Ecoavisa, durante el tiempo de elecciones, el presentador que está en ese día, tachaba literalmente de fraude todo ello lo que estaba haciendo el gobierno de Arauz. Sabrá Dios si lo hizo, si no lo hizo, desde un punto de vista ya crítico, pero técnicamente lo estaba tachando. Entonces, ese mismo presentador se estaba sublevando y estaba tal vez mal informando a las personas, a la población, y dicha población técnicamente estaba siendo sujeta a esta desinformación y generando más desinformación, o sea, termina mal. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir el ciudadano común y de qué forma se puede cambiar ello? Porque también nosotros, como digo, nos encontramos sublevados a varias cosas. De acuerdo, Jairo. Sí, el llamado es a lo que, o sea, yo creo que empezaba la charla diciéndoles eso, ¿no? Lo que yo busco, si hay algo con lo que me gustaría asegurarme de que ha quedado interiorizado, es que tenemos que ser consumidores críticos, ¿no? De lo que vemos en la prensa, en los medios de comunicación. Creo que la generación de ustedes está dotada de mejores insumos, de mejores elementos y herramientas para procesar la información de una forma más crítica, ¿no? Porque además están ustedes bastante más familiarizados con otras formas de hacer comunicación, ¿no? Acceden a la comunicación, a la información a través de redes sociales, no necesariamente están sometidos a ese horario estricto con el que nuestros padres crecieron, ¿no? Ese horario de a las 8 de la noche es el noticiero de Ecoavisa, por ejemplo, ¿no? Y lo que diga don Alfonso Espinosa Los Monteros, que tiene, creo que, no sé, 50 o 60 años en televisión, no estoy mintiendo, eso es verdad escrita en piedra, porque nadie puede osar contradecir a una suerte de tótem moral de la comunicación ecuatoriana, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes, las nuevas generaciones, creo que están, por fortuna, un poco descontaminadas de esas formas de entender la comunicación y están accediendo a otras vías para obtener información. Ahora bien, eso también supone un riesgo, ¿no? Comporta un riesgo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hablado de la infodemia, ¿no? Pueden investigar un poco y indagar en esa palabra, que es el exceso de información. Sucede ahora una paradoja, ¿no? Ahora estamos abarrotados de información, estamos asediados por la información y muchas veces ese asedio, esa información que permea por todas nuestras redes de una forma desaforada, puede también inmovilizarnos, ¿no? Es un exceso de información, no somos capaces de procesarla toda, ¿no? Y muchas veces, y esto es un fenómeno bastante actual, que es muy peligroso, se filtran cantidades de fake news en esa fluidez de la información a un ritmo tan frenético. Entonces, claro, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ser muy críticos, saber que lo que consumimos tiene que ser procesado adecuadamente, no creernos todo lo que nos dicen y, bueno, contrastar por nuestra cuenta la información que vamos recibiendo. Perfecto. Yanis Carrión tiene una pregunta. Gracias, Jairo. Mi pregunta era muy acercada a la pregunta que hizo Jairo, pero más o menos va por ahí.
que usted nos comentó y nosotros podemos saber a ciencia cierta que se controla lo que se va a comunicar, es decir, que ellos controlan lo que nosotros, lo que nos conviene saber, y básicamente sería decidir por nosotros, así como usted lo manifestó. Y mi pregunta era más o menos que cómo pueden hacer los jóvenes o las personas en general para poder combatir este tipo de censura a la libertad de expresión. Puede haber muchas iniciativas, ¿no? Ojalá los jóvenes pudieran organizarse. He tenido la oportunidad de participar. Hace unos meses me invitaron unos chicos de Quito, de colegio como ustedes, que habían, por iniciativa propia, habían formado, por ejemplo, un medio digital, me parece que se llama Consejo, con K. Me parece muy curioso ahora que proliferan los medios digitales con la K. No digo que sea por la colmena, la verdad es que fuimos de los primeros en implementar esto, pero sí, tenemos ahí a colectivos, a consejos, y muchos medios digitales ahora se identifican con la K, ¿no? Con la K de calidad, como para guiñar a estas formas mercantilistas de entender las cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante la organización, ¿no? Ojalá ustedes, chicos, que tienen conciencia crítica, que además están muy bien orientados, que están recibiendo una educación privilegiada, que tienen facilidades para poder acceder a estas plataformas de comunicación, que tienen una biblioteca a su disposición, la más grande del mundo, que se llama Internet. Ojalá pudieran ustedes organizarse, ¿no? Y hacer, como nosotros, porque no es muy difícil, un medio digital, ¿no? No se necesita dinero para hacer esto. Hay que organizarse, un poco inteligenciarse sobre cómo deben ir los formatos audiovisuales y empezar a proponer ideas, formas críticas de interpretar la realidad, ¿no? Creo que la juventud debe empezar a organizarse, ¿no? Porque me parece que el profesor lo decía, se está despolitizando a la juventud, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, yo veo con preocupación cómo gana tanto auge el TikTok, ¿no? Una plataforma ya que está muy en boga ahora en la campaña política, ¿no? Parece que todo se reduce al mensaje insulso y vacío del TikTok, ¿no? Pareciera que las formas pesan más sobre los contenidos, ¿no? Y la política se está convirtiendo en un show, en un show burdo y barato, donde se priorizan las formas antes que los contenidos. Además están estereotipando a los jóvenes, los están minusvalorando, están reduciéndolos a personas entregadas al hedonismo superficial, ¿no? Y no es eso, los jóvenes, y ustedes son testimonio de aquello, están preocupados por la política. Lo que pasa es que no sienten sintonía con las formas tradicionales de hacer política. Lo que pasa es que los partidos políticos han perdido ese pegue con la sociedad civil, ¿no? Y esto genera una serie de reflexiones. Hay que rediseñar los partidos políticos, hacer los partidos de nuevo tiempo. Entonces, claro, ¿cuál sería mi recomendación? Bueno, organizarse y expresar su voz, ¿no? En la medida en que estén más juntos, la voz se va a escuchar con más fuerza, ¿no? Pero no se sientan ustedes minusvalorados, que nadie piense, no se dejen subestimar, ¿no? Porque la clase política tiende a subestimar a los jóvenes, piensan que están ustedes queriendo simplemente acceder a videos de muy baja calidad, ¿no? Donde se priorizan las formas antes que los contenidos. Demuéstrenlo ustedes como organización que forman parte de un segmento crítico y que está dispuesto a mirar la política con ojos críticos y sobre todo a proponer alternativas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a concluir con una interrogante de Noelia. Ya, primero agradecerle por la conferencia, fue un gusto ser partícipe de esta. Y bueno, aquí entra mi pregunta. Usted mencionó que debería realizarse o crearse una ley para regular los medios de comunicación, pero ¿cómo podría crearse una ley para regular los medios de comunicación si son los mismos gobiernos quienes mediatizan esta información para sesgar la información de la realidad? Aquí traigo a colación un ejemplo. Hace poco en Ecuador se compraron supuestamente 8,000 dosis de las vacunas. Sin embargo, estas no fueron compradas, estas fueron obsequiadas o donadas por el gobierno de Bélgica. Pero el presidente ya manifestó que las había comprado, que le había hecho se le había mediatizado todo. Y el ministro de Salud fue quien se fue a Washington para mantener
una reunión por Zoom estando en Washington con una persona de Washington. Y eso. Sí, bueno, es terrible, ¿no? Es increíble, es increíble. Por eso mismo es importante que sea la sociedad civil la que impulse la creación de una ley de comunicación, ¿no? Que no sea una iniciativa del gobierno, porque los gobiernos que están muy cerca del poder corporativo no van a proponer jamás una ley de comunicación. Lo contrario, ¿qué pasó con el gobierno de Lenín Moreno? Quizás se verificó su cercanía con el poder corporativo cuando desmontó la ley de comunicación. Para mí ese fue el hito principal, les confieso, porque fue además una medida muy temprana. Cuando Lenín Moreno anunció que iba a desmontar la ley de comunicación, yo dije, bueno, aquí algo huele mal. Aquí algo huele mal, ¿no? Claro, le corresponde a la sociedad civil, no solo a través del voto, porque la democracia no es votar solo cada 4 años. La democracia supone conflictuarlo todo, estar permanentemente en el debate público, ¿no? Participar en este tipo de iniciativas, ¿no? Y tratar de premiar estas demandas en el Poder Legislativo. Hace falta también votar bien, ¿no? Hace falta votar por gente que nos represente adecuadamente, ¿no? Pero en fin, chicos, lo que les quiero decir es que tenemos que mantenernos agitados, movernos, que no nos gane el inmovilismo. Yo sé que hay mucha decepción, yo sé que hay una suerte de frustración, de impotencia por las cosas que estamos viendo en nuestro país. Se está desmontando el Estado de Derecho, se está destrozando la institucionalidad, estamos retrocediendo en conquistas históricas, se le está metiendo la mano a nuestro futuro, a la educación, a la salud. Insisto, los medios no dijeron nada sobre esto, ¿no? Son derechos constitucionales que nadie tiene por qué tocarlos. Entonces nos corresponde a nosotros actuar, organizarnos, ¿no? Y votar bien, y prepararnos para también dar la batalla en la arena política, no solo como candidatos a alguna dignidad, no, como intelectuales orgánicos, como decía Antonio Gramsci, ¿no? Haciendo conciencia crítica en cualquier trinchera donde estemos, en la tienda, cuando vamos a comprar alguna cuestión, en una reunión familiar, que podamos hablar con suficiencia de los temas de la política, porque la política no es algo aislado, ¿no? La política tiene que ver con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, ¿no? Odio a los indiferentes, decía Gramsci, ¿no? Creo que vivir significa tomar partido. Bueno, tomemos partido, estemos activos, ¿no? Y yo los felicito, quiero felicitar también al profesor, creo que son muy afortunados por tener un profesor de la calidad del que tienen ahora, de historia, y los animo a seguir interpretando la realidad, que nadie les ponga las gafas, con las cuales ustedes tienen que interpretar el mundo, que ustedes puedan construir sus propias gafas y que saquen sus propias conclusiones, y que si están de acuerdo con esa forma de vida que han concebido como la más adecuada, que traten de inspirar ese fin universal en todos los entornos donde se vayan a desenvolver, ¿no? De eso va la política, de inspirar fines universales, de construir sentido común. Los animo a eso, a que sean agentes de su propio cambio, que sean ustedes artífices del destino que quieren construir, que nadie les diga cómo deben vivir, en qué mundo les depara, no, que sean ustedes los artífices en la construcción de ese mundo, ¿no? Y yo tengo mucha fe en que ustedes van a marcar una diferencia. Yo siento que la generación de la Revolución Ciudadana, la que creció con esas conquistas, siento que se sembró una semilla. Podemos estar inclusive en desacuerdo con la cuestión ideológica, pero de que se sembró una semilla, ¿no? Y esto lo vamos a ver en algún momento, vamos a ver los frutos, ¿no? de esa semilla que se sembró en un momento que seguramente se va a reeditar, ¿no? Con un proceso de nuevo tiempo, con los errores del pasado ya totalmente asimilados, procesados, y bueno, con nuevos desafíos. Muchas gracias, estimado Abraham. Y la verdad, pues que con lo final deberíamos quedarnos cuando habló de la inspiración. Cada uno debe ser motivo de nuestra propia inspiración, ciertamente. Y en ese caminar, el pensamiento crítico, la capacidad interpretativa, pues es vital. Para mí ha sido un gran placer, un privilegio que nos haya acompañado. Y a ustedes, señoritas y jóvenes, muchas gracias. Pues ustedes son muy capaces para captar, para analizar, pues sí, yo sé que va a ser muy fructífera esta conversación y esperamos tener más. Muchas gracias, estimado Abraham, un gran abrazo a la distancia.
No, gracias a ustedes, Señoritas y profesor, jóvenes. y bueno, un fuerte abrazo a ustedes, chicos. Ojalá en algún momento podamos encontrarnos. Tengo una fascinación por la provincia, por Loja. Es una provincia que me fascina, creo que es de esos tesoros escondidos que hace falta promocionarlos más, porque realmente es una provincia maravillosa. Y bueno, y Loja puede presumir también de tener una cultura interesante. Es una población que siempre destaca en el plano cultural. Así que enhorabuena por estos conocimientos que están adquiriendo, por estos debates que están dando, y seguimos adelante. Un fuerte abrazo a todos.